Evangelio según San Mateo. Jesús es el Mesías prometido. Mateo quiere decir regalo del Señor y era el otro nombre de Leví, capítulo 9, versículo 9. El publicano que dejó todo para seguir a Cristo. Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15, Hechos capítulo 1, versículo 13. En su propia lista de los 12, explícitamente se llama a sí mismo un publicano. Capítulo 10, versículo 3. En ningún otro lugar de las Escrituras se asocia el nombre de Mateo con publicano. Los otros evangelistas siempre emplearon su otro nombre, Leví, cuando hablaban de su pasado pecaminoso. Esta es una evidencia de humildad por parte de Mateo, al igual que ocurre con los otros 3 evangelios. Esta obra es conocida por el nombre de su autor. Autor y fecha. La canonicidad y el hecho de que Mateo fue el autor de este evangelio no fueron cuestionados en la iglesia primitiva. Es claro que este evangelio fue escrito en una fecha relativamente temprana, previa a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Algunos eruditos han propuesto una fecha tan temprana como el año 50 después de Cristo. Contexto histórico. El sabor judío del Evangelio según Mateo es impresionante. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham. En contraste, Lucas, buscando mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad, regresa hasta Adán. El propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho: demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 70 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. La probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía se evidencia aún más por varios hechos. Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas, en contraste a los otros evangelios. Marcos capítulo 7, versículo 3, Juan capítulo 19, versículo 40. Constantemente se refiere a Cristo como el Hijo de David. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 9, versículo 27, en el capítulo 12, versículo 23, en el capítulo 15, versículo 22, en el capítulo 20, versículo 30, en el capítulo 21, verso 9, en el capítulo 22, versículo 42 y 45. Mateo llega a proteger sensibilidades judías con respecto al nombre de Dios, refiriéndose a el reino de los cielos, cuando los otros evangelistas hablan de el reino de Dios. Todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. El uso de Mateo del griego puede sugerir que estaba escribiendo como un judío palestino a judíos helenistas en otros lugares. Él escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que describió,
dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Su propósito es claro: demostrar que Jesús es el Mesías de la nación judía, esperado por mucho tiempo. Su gran cantidad de citas del Antiguo Testamento está específicamente diseñada para mostrar la unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Este propósito nunca está fuera del enfoque para Mateo, y él llega a incluir muchos detalles incidentales de las profecías del Antiguo Testamento, como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, en el capítulo 4, versículos 13 al 15, en el capítulo 13, versículo 35, en el capítulo 21, versos 4 y 5, en el capítulo 27, versículos 9 y 10. Personas destacadas en Mateo. Jesús, el prometido Mesías y Rey de los judíos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 20. María, Madre de Jesús, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 23, y en el capítulo 13, versículo 55. José, esposo de María y descendiente de David, continuó la línea real hasta Jesús. Capítulo 1, versículo 16 al capítulo 2, versículo 23. Juan el Bautista, profeta y precursor que anunció la venida de Cristo. Capítulo 3, del versículo 1 al 15, en el capítulo 4, versículo 12, capítulo 9, versículo 14, capítulo 11, versículos del 2 al 19 y capítulo 14, del versículo 1 al 12. Los 12 discípulos: Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote. 12 hombres escogidos por Jesús para que lo ayudaran en su ministerio en la tierra. Capítulo 4, el versículo 18 al 22, capítulo 5, versículo 1, capítulo 8, versículo 18 al 27, capítulo 9, del versículo 9 hasta al capítulo 28, versículo 20. Los líderes religiosos. Grupo compuesto por fariseos y saduceos, dos grupos religiosos que se unieron en su odio a Jesús. Desde el capítulo 3, versículos del 7 al 10, capítulo 5, versículo 20, capítulo 9, versículo 11 al 34, capítulo 12, versículos del 10 al 45, capítulo 15, versículos del 1 al 20, capítulo 16, versículos del 1 al 12, capítulo 19, versículos del 1 al 9, capítulo 21, versículo 23, capítulo 28 al versículo 15. Caifás, sumo sacerdote y líder de los saduceos, condujo un juicio ilegal que llevó a Jesús a la muerte. Capítulo 26, versículo 3 y 4 y versículos 57 al 68. Pilato, gobernador romano que ordenó que se crucificara a Jesús en lugar de Barrabás. Capítulo 27, versículos del 1 al 65. María Magdalena, devota seguidora de Jesús, fue la primera en ver a Jesús después de su resurrección. Capítulo 27, versículo 56 al capítulo 28, versículo 11. Temas históricos y teológicos.
Debido a que Mateo está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos, un interés en las promesas del reino al Antiguo Testamento corre a lo largo de este Evangelio. La frase típica de Mateo, el reino de los cielos, ocurre 32 veces en este libro y en ningún otro lugar en todas las Escrituras. La genealogía de apertura está diseñada para documentar las credenciales de Cristo como el Rey de Israel, y el resto del libro completa este tema. Mateo muestra que Cristo es el heredero de la línea real. Demuestra que Él es el cumplimiento de docenas de profecías del Antiguo Testamento con respecto al Rey que vendría. Ofrece evidencia tras evidencia para establecer la prerrogativa real de Cristo. Todos los demás temas históricos y teológicos en el libro giran alrededor de este. Mateo registra 5 discursos principales: el Sermón del Monte desde el capítulo 5 al capítulo 7, la Comisión de los Apóstoles, capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, un discurso acerca de la semejanza del creyente a un niño, capítulo 18, y el discurso de su segunda venida, capítulos 24 y 25. Cada discurso termina con una variación de esta frase: cuando terminó Jesús estas palabras. Capítulo 7, versículo 28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1 y capítulo 26, versículo 1. Esto se convierte en una frase que señala una nueva porción de narración, una larga sección de aperturas, capítulos del 1 al 4, y una corta conclusión, capítulo 28, desde el versículo 16 al 20. Encierran al resto del Evangelio, el cual naturalmente se divide en 5 secciones, cada una con un discurso y una sección de narración. Algunos han visto un paralelo entre estas 5 secciones y los 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento. El conflicto entre Cristo y el fariseísmo es otro tema común en el Evangelio según San Mateo. Pero Mateo es cuidadoso al mostrar el error de los fariseos en el beneficio de su audiencia judía, no por razones personales o un engrandecimiento de sí mismo. Mateo omite, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano, aunque esa parábola lo habría favorecido. Mateo también menciona a los saduceos más que cualquier otro de los evangelios. Tanto los fariseos como los saduceos son regularmente retratados negativamente y puestos como ejemplos de advertencia. Su doctrina es una levadura que debe evitarse. Capítulo 16, versículos 11 y 12. Aunque estos grupos estaban doctrinalmente en desacuerdo entre sí mismos, estaban unidos en su odio contra Jesús. Para Mateo, ellos epitomizaban a todos aquellos en Israel que rechazaban a Cristo como Rey. El rechazo del Mesías de Israel es otro tema constante en este Evangelio. En ningún otro Evangelio son los ataques contra Jesús retratados tan fuertemente como aquí. Desde el escape a Egipto
hasta la escena en la cruz, Mateo hace una pintura más vívida del rechazo de Cristo en cualquier otro de los evangelios. En el relato de Mateo de la crucifixión, por ejemplo, ningún ladrón se arrepiente y ningún amigo o ser querido es visto al pie de la cruz. En su muerte, Él es desamparado aún por Dios. Capítulo 27, versículo 46. La sombra del rechazo nunca es quitada de la historia. Sin embargo, Mateo lo retrata como a un rey victorioso que un día regresará sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Capítulo 24, versículo 30. Principales doctrinas en Mateo. Jesús, el Mesías, también llamado el Cristo, anunciado por profetas del Antiguo Testamento como aquel al que esperaban, que moriría por los pecados del mundo. Capítulo 2, versículos 17 y 18, capítulo 4, versículos 13 y 15, capítulo 13, versículo 35, entre otros pasajes más. El carácter de Dios en Mateo. Dios es accesible. Capítulo 6, versículo 6, capítulo 27, versículo 51. Dios es bueno. Capítulo 5, versículo 45, capítulo 19, versículo 17. Dios es santo. Capítulo 13, versículo 41. Dios es paciente. Capítulo 23, versículo 37, capítulo 24, versículos del 48 al 51. Dios es poderoso. Capítulo 6, versículo 13, capítulo 10, versículo 28, capítulo 19, versículo 26, capítulo 22, versículo 29. Dios es perfecto. Capítulo 5, versículo 48. Dios provee. Capítulo 6, versículo 26, versículo 33 y 34, capítulo 10, versículo 9, versículo 29 y versículo 30. Dios no tiene igual. Capítulo 19, versículo 17. Dios es uno. Capítulo 4, versículo 10, capítulo 19, versículo 17. Dios es sabio. Capítulo 6, versículo 8, versículo 18, capítulo 10, versículo 29 y 30, capítulo 24, versículo 36. Dios se aira. Capítulo 10, versículo 28, capítulo 25, versículo 41. Retos de interpretación. Como se indicó antes, Mateo agrupa su material de narración alrededor de 5 grandes discursos. Él no hace intento alguno por seguir una cronología estricta, y una comparación de los evangelios revela que Mateo coloca libremente las cosas fuera de orden. Él está lidiando con temas y conceptos generales, no estableciendo una línea de tiempo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, la Comisión de los Apóstoles, capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, la semejanza del creyente a un niño, capítulo 18, el discurso de su segunda venida, capítulos 24 y 25. Los pasajes proféticos presentan un reto de interpretación particular. El discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, por ejemplo, contiene algunos detalles que traen imágenes de la destrucción violenta de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Las palabras de Jesús en el capítulo 24, versículo 30,
han llegado algunos a concluir que todas estas cosas fueron cumplidas, aunque no literalmente, en la conquista romana de esa era. Pero este es un serio desatino de interpretación, forzando al intérprete a encontrar en estos pasajes significados espiritualizados, alegóricos, que no se apoyan en métodos exegéticos normales. El enfoque gramatical, histórico, hermenéutico para estos pasajes es el enfoque a seguir y da lugar a una interpretación consecuente futurista de profecías cruciales. Palabras claves en Mateo. Jesús, en griego, Leosous, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 23, capítulo 8, versículo 22, capítulo 11, versículo 4, capítulo 19, versículo 1, capítulo 24, versículo 1, capítulo 26, versículo 52, capítulo 27, versículo 37. Equivalente al nombre hebreo Yeshua, Josué, literalmente el Señor salvará. En tiempos del Antiguo Testamento, el nombre Jesús era común entre los judíos. Lucas capítulo 3, versículo 29, Colosenses capítulo 4, versículo 11. Pero el significado de este nombre expresa la obra redentora de Jesús en la tierra. El ángel mensajero enviado a José afirmó la importancia del nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Capítulo 1, versículo 21. Y después del sacrificio de Jesús por los pecados de su pueblo y de que resucitara de entre los muertos, los primeros apóstoles proclamaron a Jesús como el único Salvador. Hechos capítulo 5, versículo 31 y capítulo 43, versículo 23. Cristo, en griego, Christos. Capítulo 1, versículo 1 y 18, capítulo 2, versículo 4, capítulo 11, versículo 2, capítulo 16, versículo 20, capítulo 23, versículo 8, capítulo 26, versículo 68, capítulo 27, versículo 22. Literalmente, el ungido. Muchos hablan de Jesucristo sin darse cuenta de que el título Cristo es en realidad una confesión de fe. Mesías, equivalente hebreo de Cristo, se usaba en el Antiguo Testamento en referencia a los profetas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 16. Sacerdotes, Levítico, capítulo 4, versículo 5 y versículo 16. Y Reyes, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6 y versículo 10. En el sentido de que todos ellos habían sido ungidos con aceite. Esta unción era símbolo de que Dios los dedicaba al ministerio. Jesucristo, el ungido, sería el más grande profeta, sacerdote y rey. Isaías capítulo 61, versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 34. Con su dramática confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, capítulo 16, versículo 16, Pedro declaró su fe en Jesús como el Mesías prometido. Bendito, en griego, Macarios, capítulo 5, versículo 3, capítulo 5, capítulo 11, capítulos 16, versículo 17, capítulo 24, versículo 46. Literalmente, afortunado o dichoso.
El término aparece en la literatura clásica griega, en la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego, y en el Nuevo Testamento para describir la felicidad que solo puede provenir de Dios. En el Nuevo Testamento, Macarios aparece por lo general en voz pasiva. Dios es el que bendice o derrama favor sobre la persona. El reino de los cielos. En griego, G. Basileia, ton ouaradon, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17, capítulo 5, versículo 10, versículo 3 y versículo 10, capítulo 10, versículo 7, capítulo 25, versículo 1. Literalmente, el reino de Dios. Los judíos evitaban pronunciar en voz alta el nombre de Dios como señal de respeto y honra. Utilizaban, en cambio, la palabra cielo como alternativa para referirse a Dios. Cielo también apunta al reino de Jesús. Jesús proclamó su reino dentro de los corazones de su pueblo. Este reino espiritual requería de arrepentimiento interior, no solo de la sumisión externa. Brindaba liberación del pecado más que la liberación política que deseaban muchos judíos. Cristo en Mateo. Mateo les describe principalmente a los judíos defendiendo a Jesús como el Rey y Mesías de Israel. Respalda el cumplimiento de Cristo como Mesías citando pasajes del Antiguo Testamento más de 70 veces en su Evangelio. Mateo demuestra la realeza de Jesús, refiriéndose a él constantemente como el Hijo de David. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 23, capítulo 15, versículo 22, capítulo 20, versículo 30, capítulo 21, versículo 9 y versículo 15, capítulo 22, versículo 42 y 45.